Yo creo que esta ley hay que verla también en el mediano plazo. Recordemos lo que en su momento pasó en el año 94, cuando se aprobó una ley que daba una apertura significativa a los capitales. Fue muy bien saludada en ese momento, pero después tuvo efectivos y grandes riesgos para la economía ecuatoriana 5 años después, con la crisis de 1999. En ese sentido, presidente y colegas, brevísimamente y haciendo el uso del tiempo que tiene previsto el tratamiento legislativo, el artículo 18 y 23, que nos rige a nosotros, quisiera dar una apreciación sobre los siguientes elementos. Respecto a remisiones, a mí me parece que el concepto está bien. El concepto está bien, un concepto de remisiones. Uno puede en algún momento determinado utilizar una remisión, pero la pregunta deberíamos hacer cuándo se utiliza una remisión. La última, por ejemplo, se utilizó en el año 2015 y esa remisión tuvo como características un precio de barril de $20, ¿no es cierto? Y una economía que para ese año tenía previsiones de decrecimiento. En este momento venimos de una economía que el año anterior creció a 3%, tenemos una previsión para el próximo año, Banco Mundial estima que creceríamos al 2.5%, el FMI que creceríamos al 2,7% y las estimaciones del Banco Central son que creceríamos al 3%. Y tenemos un barril en este momento que ha superado la barrera de los $70. En esa medida, ¿cabe que una economía se plantee un concepto de remisiones? Si es que esto es así, ok, pero entonces voy a un segundo elemento, ¿qué tipo de remisiones? Y a mí me parece que ahí habría que, si es que la mesa, la asamblea va a considerar que efectivamente se acojan las remisiones, creo que habría que tener los siguientes resguardos. Número uno, ¿por qué generar remisiones a aquellos que ya se beneficiaron de las remisiones del año 2015? Me parece que podemos estar generando una práctica más que un concepto, ¿no es cierto?, rentista en los actores económicos. Y el Estado debe incentivar, sí, pero también debe evitar que se generen prácticas de ese tipo, por ejemplo, prácticas rentistas. Eliminar de las remisiones a aquellos sujetos económicos que ya se beneficiaron de la última sería deseable. Me parece que también habría que considerar la eliminación de las remisiones respecto al tema de tránsito y transporte. Escuché en algún momento una justificación que decía, pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el sector del transporte, pero sería aún más inconcebible que quienes están metidos en el mundo del transporte, ¿no es cierto?, no cumplan las normas de tránsito como, digamos, exceso de velocidad, ¿no es cierto?, o matriculación o revisión a tiempo. Me parece que la gran pregunta sería, ¿qué le aporta a la reactivación económica la remisión de multas en el ámbito de tránsito? Un segundo elemento tiene que ver con las vinculadas con la seguridad social. Ayer nos decía el presidente de la Seguridad Social que, como está redactado, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera están cubriendo que haya comportamientos dolosos. Y si no, digamos, también encontremos que en el Ecuador hay prácticas inmensamente, digamos, astutas como para encontrar los vacíos de la ley. Tiene sentido que, insisto, en una economía que ha crecido al 3% y que se tiene previsto que crezca al 3% el otro año, con un barril de petróleo de $70, nos planteemos la remisión en el caso de la seguridad social. La superintendente ayer hacía más bien una propuesta interesante. Hagamos un cambio con esa remisión. Ella decía, hay empresas, ¿no es cierto?, que le están debiendo a la superintendencia, ¿sí?, un conjunto de, digamos, deudas que cobrarlas es más caro. Porque aquí nuevamente, presidente y colegas, un concepto. Cuando uno utiliza una remisión, lo utiliza fundamentalmente por dos conceptos. Número uno, tiene crisis de liquidez, por lo tanto necesita plata rápido. O número dos, la cartera, ¿no es cierto?, es muy baja, por lo tanto el costo de cobro es mayor. Y aquí lo que uno no ve es que operen esas dos cosas. Si yo tengo necesidad de liquidez rápida, ¿por qué doy una remisión de hasta 2 años para deudas menores de $5 millones? Es decir, la anterior decía, si usted paga en 60 días, le doy el 100%. Si paga en 90 días, le doy el 50%. Entonces, aquí me parece que ese concepto de remisión debería verse. Entonces, tal vez cabe analizar que no se beneficien los que ya se beneficiaron, eliminarlas de tránsito, eliminarlas de seguridad social, y hay unas que de alguna u otra manera está concebido también como un delito en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. Cuando se dan remisiones en el caso de impuestos retenidos, eso se constituye en un delito. Si yo pago a alguien y por eso, ¿no es cierto?, hago la retención del impuesto a la renta, eso inmediatamente tengo que trasladarlo a la autoridad tributaria. Si yo me gasto lo que cobré que no era mío, ¿no es cierto?, ya, ¿para qué le doy esa remisión? O nuevamente lo que decía en el inicio de este gobierno, recordemos, estuvimos en otra comisión, pero yo recibí a las autoridades de la SENAE que nos decían, pongo el ejemplo rápido para poder avanzar con los otros temas. Señores, aquí hay importadores que me declaran una corbata en 17 centavos, pero la venden en $15. Ha habido un fraude tributario en el sector aduanero cercano a los $2.000 millones. Lo denunció el gobierno actual.
Y hoy damos remisiones también al sector aduanero. Es decir, lo que denunció el gobierno con la mano izquierda, ¿no es cierto?, ahora borra con la mano derecha respecto a estas remisiones. Un primer elemento que ponga a su consideración, asambleístas. Un segundo tiene que ver con los incentivos. A mí me pareció ayer muy buena la presentación de la seguridad social y creo que ese es el tipo de presentación que uno debería esperar, por ejemplo, en este caso, del Ministerio de Industrias. Recordemos ustedes que hace años atrás se aprobó el COPSI. El asambleísta Donoso me parece que era miembro de la asamblea en ese momento y hubo una discusión sobre la aprobación del COPSI. ¿Cuál era el concepto? Estimular nuevas inversiones. ¿Qué beneficio se daba? El beneficio de al menos 5 años de liberación de impuesto a la renta para las nuevas inversiones. Les hago una pregunta para saber si tenemos la información, todos la misma información. ¿Han utilizado las empresas ese incentivo? ¿Cuántas lo han utilizado? ¿Cuántas no lo han utilizado? Segunda pregunta que es fundamental, ¿por qué no lo han utilizado? Muchas veces encontramos que es la tramitología lo que impidió que se acceda al beneficio, pero no necesariamente el tema de los 5 años. Presidente, si usted no tiene, pidamos en conjunto, yo lo voy a hacer. Cuando nos mandan esta ley, el Ministerio de Finanzas nos dice que hay un informe de sostenibilidad de esta ley, ¿no es cierto? Pero necesitamos el informe de sostenibilidad de esta ley. ¿Cuál es la renuncia fiscal que el Estado se va a dar en 8, 10, 15 o 20 años, como prevén las exenciones que están o los incentivos del impuesto a la renta? De alguna u otra manera, está bien. Estiman un cálculo, ¿no es cierto?, de cerca de 4.000 millones de dólares generados en inversión. Eso ya nos da una base de saber entonces cuál es el sacrificio fiscal que hace el Estado, insisto, en 8, 10, 15 o 20 años. Si antes hubo un beneficio de 5 años y ya había un debate sobre ese tema, la gran pregunta es, ¿realmente el beneficio entonces hoy es subirlo a 10? Yo encontré grandes contradicciones cuando la ministra, Eva García decía, porque dijo dos cosas muy contradictorias. Se quería estimular, ¿no es cierto?, a que se invierta fuera de Quito y Guayaquil y no se estaba logrando. Y por eso es que ahora incorporan Quito y Guayaquil. Pero se incorpora en Quito y Guayaquil con una diferencia de 2 años, 8 se invierte en Quito y Guayaquil y 10 se invierte en el resto del país, ¿dónde vamos a generar polos de desarrollo distintos? ¿Y qué pasa con las expectativas de la SUAI, ¿no es cierto?, del Austro en todo su conjunto? Las expectativas, ¿no es cierto?, que pueden tener, digamos, un clúster de desarrollo alrededor de Manabí, que pueden tener, ¿no es cierto?, en la zona sur del país. Están desincentivando, ¿no es cierto?, al poner estos 2 años de diferencia, porque es evidente que, ¿no es cierto?, van a concentrarse inversiones en Quito y Guayaquil. La de pequeña industria me parece bien, 15 años, digamos, industrias básicas, estas son las industrias industrializantes. Cuando pensamos y vemos a la economía como un todo, me parece que necesitamos un tipo de economía. Por ejemplo, más turismo y más exportaciones que importaciones. Insisto, colegas, miremos esta ley en 5 años más adelante. No toda inversión es buena en principio, pero después no toda inversión se convierte en buena cuando saca más dólares de los que mete en la economía. Nuevamente vamos al año 94, cuando se aprobó la ley, ¿no es cierto?, y se dio flexibilidad. Me alegra escucharle al asambleísta Castañeda en este momento una preocupación sobre las offshore. En ese momento pasaron 2 cosas. A la economía ecuatoriana entraron 4.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Hubo una pequeña borrachera financiera, los bancos le regalaban a uno una tarjeta de crédito y después hubo un solo disparo en enero del 2005 y esos capitales volaron. Eso le generó a la banca una crisis de liquidez que después fue de solvencia. ¿Y después qué tuvimos que hacer? El Ecuador me refiero, ¿no es cierto? Tuvieron que ponerle al Banco Central como prestamista de última instancia. Y aquí de alguna u otra manera me parece que eso se tiene previsto. Entonces, hay un minuto más para ver. Gracias. Y si me regala uno más, termino, presidente, porque tal vez el elemento más que hay que pensarlo más es en las reglas macrofiscales. Si un gobierno no quiere utilizar su mano izquierda, que no la use, pero no que se ampute. Los diestros no se amputan la mano izquierda, presidente. No usan la mano izquierda, pero no se amputan la mano izquierda. Aquí la posibilidad o la imposibilidad de manejar la liquidez propia del gobierno en un momento determinado me parece que es un error garrafal. Si usted tiene cerca de 18.000 millones de dólares en deuda entre instituciones públicas y usted dice que esas deudas no se pueden renovar, lo que está diciendo entonces es que tiene que salir a buscar 18.000 millones de dólares en deuda externa para reemplazar esa deuda interna con deuda externa. Por lo tanto, la preocupación sobre el tema de haberse traspasado la base legal, ¿no es cierto?, se multiplica por 4. Se multiplica por 4. Yo creo que ahí no se está viendo un tipo de economía, insisto, que si no la quiere utilizar, no la utilice. El gobierno está en su legítimo derecho de no utilizarse, pero nosotros tenemos la responsabilidad de pensar si le hacemos bien o mal al país, amputando herramientas de política de manejo de liquidez fiscal.
Esto me parece que las reglas macrofiscales son un mensaje, porque a ratos el problema que tenemos con la ciudadanía es que decimos regla macrofiscal y que no tengamos déficit. Suena hermoso, pero eso también significa que vamos a llevar la inversión a cero, y eso puede tener dos problemas: atender las necesidades ciudadanas o generarle un frenazo a la economía de la cual no pueda salir, presidente. Y finalmente, dos elementos: el tema laboral. Si ustedes se fijan en la transitoria, me parece que es tercera, la disposición general tercera. No puede ser que al final ustedes le digan a una petrolera, por ejemplo, benefíciese de la remisión sobre la base de lo que dice el Estado, porque seguramente el Estado está en disputa en 500 millones de dólares. ¿Qué está diciendo esa petrolera? Mentira, yo no le debo 500, yo le debo 250. Me voy a inventar el ejemplo. Entonces, lo que está diciendo la norma es, cuando usted se acoge a la remisión, se acoge sobre lo que dice el Estado. Pero cuando se acoge al recálculo o al cálculo de las utilidades, ya no acepta lo que sí le aceptó al Estado para la remisión. Ahora vale para el cálculo de las utilidades lo que usted dice que le debía al Estado. Simplemente no vinculemos o no generemos aquí el tema de... ¿Por qué generamos aquí una vinculación respecto al tema laboral? Este es un golazo, presidente, que tiene nombre y apellido seguramente en algunas empresas petroleras o algunas empresas, ¿no es cierto?, que tienen deudas, ¿no es cierto?, fiscales por un lado y de liquidación de utilidades con sus trabajadores por el otro. Y finalmente, presidente, la ley anterior... Aquí sí, regáleme unos segundos adicionales porque esto es importante. La ley anterior ya hizo una cosa y mató la posibilidad de que el Banco Central use dinero electrónico. Esta asamblea, digamos, con la votación mayoritaria, no a plenitud, pero mayoritaria, decidió que eso fuera así. Pero planteamos en esa ley que se aceptó que se bajen los costos de los servicios financieros. Si voy a un cajero y saco plata, me cobran. Si imprimo el saldo, me cobran. Si hago una transferencia, me cobran. La ley obligó que lo hagan. La Junta Monetaria se reunió. La Junta de Política y Regulación Monetaria se reunió, tomó la decisión. Por ejemplo, una decisión, presidente, que tomó: si usted tiene una cafetería y viene un cliente y le da una tarjeta, sea Visa o Mastercard, usted tiene que tener 2 maquinitas para pasarle o por la una o por la otra. Eso es un costo operativo para el negocio. Esta resolución tomada en esta Junta por el gobierno actual, ¿no es cierto?, decidió que eso no sea así, que los negocios tengan solo una maquinita. Perfecto. La decisión fue tomada el 7 de marzo del 2018 y tenía que entrar en vigencia apenas se publique en el registro oficial. No se ha publicado por el lobby que ha hecho el sistema financiero. Y hoy plantean aquí que ya no se baje el costo de los servicios financieros, sino que solo se revise. Entonces, presidente, asambleístas, insisto, no vean solo los árboles que se benefician. Valoren y valoremos todos en conjunto si el bosque en el mediano plazo se pone en riesgo. Esa es mi intervención, presidente. Gracias. Te agradecemos mucho, Pavel. Gracias por los aportes importantes.